Boeing 757 y 767. Este tipo de aeronaves fueron los primeros al entrar en servicio con una cabina de vuelo llamada como las cabinas de vidrio, que se le conocieron al inicio de la aviación comercial, y estaba compuesta por pantallas de CRT de color, tubo de rayos catódicos, y se sustituyó los parámetros del instrumento ADI y pasó a llamarse EADI por la parte electrónica, y el indicador de situación horizontal HSI pasó también a llamarse EHSI. Toda la información de la parte de instrumentos de vuelo que nos da el ADI, la parte de la situación de los instrumentos de vuelo, se proyecta en esta pantalla, y en la parte de abajo, en la Navigation Display, se va a proyectar la parte de navegación. Este tipo de cabinas proyectaba imagen de forma en las pantallas de forma digital, pero además los sistemas también tenían instrumentos de backup, instrumentos standby electromecánicos que tenían su función siempre de brindar los parámetros en caso de que fallaran los sistemas electrónicos. La compañía Airbus también avanzó con el tipo de cabinas en sus aeronaves, en la A320, A330 y A340, y en 1988 lanzó en servicio el Airbus A320 como el primer avión donde estaba compuesto por 6 pantallas. Dos pantallas en la parte del lado del capitán, dos pantallas del lado del primer oficial, y en el centro encontramos el ICAM, que son las pantallas que muestran la información del el estatus de los sistemas de la aeronave. En la figura se muestra la pantalla principal de vuelo, también conocida como PFD. En esta pantalla se concentra toda la información de los instrumentos de vuelo. Aquí tenemos en el lado izquierdo el indicador de la velocidad del aire. En la parte de abajo encontramos los datos de navegación, y en la parte derecha la indicación del altímetro. En la parte central se encuentra el- la actitud de la aeronave, la cantidad de grados que se desplaza en un roll hacia la derecha, hacia la izquierda, y también el movimiento del nose, es decir, si hace un nose up o un nose down, haciendo que la nariz de la aeronave suba o baje. En 1990, Boeing no se quedó atrás y adoptó también la configuración de 6 pantallas en paralelo. La diferencia de este tipo de pantallas es el tamaño, que eran pantallas de 6 por 7 pulgadas, y además tienen una tecnología de cristal líquido de matriz activa. Esta aeronave opera únicamente con 2 hombres, el capitán, primer oficial, y todas las funciones del ingeniero de vuelo fueron absorbidas por este sistema que se llama ICAS, Engine Indicating and Cruise Alerting System. Boeing 777 en junio del 95 adoptó una configuración similar de cubierta de vuelo y el tamaño de pantalla. Además, la tecnología que utilizan estas pantallas es de matriz del LCD. Esta pantalla muestra la información de navegación. En esta pantalla encontramos información sobre la situación del clima, la dirección que lleva la aeronave, la ruta de vuelo marcada, los puntos de, de ruta, la distancia próxima al punto de la siguiente punto de referencia, nos da información de ground speed, la información de el polo norte geográfico, la orientación de la brújula, indicaciones sobre las cartas de vuelo. En la aeronave A380 se utilizó la misma cantidad de pantallas de las versiones anteriores del Airbus A320, A340, y la filosofía era únicamente volar como si estuviera en otro Airbus, sin mayor opción o cambios en ese formato,
cambió el tamaño de las pantallas. Eso sí, hubo un cambio notorio. Boeing 787 aprovecha la tecnología de mejora de alta resolución. Ese tipo de pantallas tiene la característica de tener componentes comerciales, de aceptar componentes comerciales estándares y permite poder conectarla a un bus de datos para poder transmitir las señales y que se pueda compartir. Este, eh, el cambio también es el incremento del tamaño de las pantallas, que es 5.1 las pulgadas de muestra, así como están aquí en la imagen. Y además tiene este otro visor que está justo al frente del capitán y el primer oficial, el head-up display. La ventaja de este dispositivo es que se muestra lo que se proyecta en el indicador de los parámetros de vuelo, es decir, la actitud de la aeronave, el roll, pitch, la velocidad del aire y también la altitud. La ventaja de este tipo de sistemas es que permite el enfoque directo al momento del aterrizaje. Y por último, en la lista de la evolución de las cabinas tenemos la tercera generación, que es la próxima generación de vuelo en cabina, que se presenta la compañía Thales, esta compañía encargada en diferentes áreas aeroespaciales, transporte y defensa, propone el siguiente tipo de cabina. Propone una cabina donde tenga una visión 360 el piloto, radio de ayudas, proyecciones en la pantalla y además que estas pantallas que están al frente, un solo tablero, se puede interactuar con él, se puede hacer cambios, pantallas táctiles y además que permita hacer también aterrizajes y despejes de forma automática. Eso es lo que se espera. Se provee también de que se agreguen sensores, biosensores integrados y también el reconocimiento de gestos. Es decir, que puede cambiar mucho la forma en cómo se maneja las aeronaves actualmente y se pueden hacer de una manera autónoma. Ahora que hemos estudiado la evolución de las cabinas, vamos a entrar al tema de instrumentos. En esta parte, los instrumentos es necesario conocer cuáles son como las formas de capturar la información y mostrarla al piloto. Generalmente hay dos partes para cualquier instrumento o sistema de instrumentos. Una es una parte de captura, o sea, donde está el sensor, la variable que se mide, y la otra es mostrar la información, o sea, el instrumento. Inicialmente las aeronaves tenían en la misma parte, iba conectado el elemento y tenía el sensor y la indicación en el mismo lugar o tenía una corta conexión a través de tuberías para poder dar esa información. Los sistemas analógicos y los sistemas digitales han venido a revolucionar la parte electrónica, este tipo de forma de tratar la información, porque nosotros podemos tener sensores en un punto remoto de la aeronave, conectarlos a través de cables y llevar la información, ya sea por una variación de voltaje o de corriente, y mostrarlo en una pantalla, previamente por un procesamiento de la información, ya una computadora. Bien, aquí tenemos la clasificación de instrumentos. Los instrumentos básicos en la aeronave se pueden clasificar de tres tipos. Tenemos los de vuelo, los de motor y los de navegación. Estos instrumentos son los básicos para poder realizar un vuelo seguro y que tenga también todos los requerimientos técnicos de tener al final de la operación todo se encuentra en buen estado, es decir, que no sufra la aeronave ningún daño ni que las personas, los tripulantes y los pasajeros no se vean afectados por una situación de riesgo. Entonces, estos instrumentos de vuelo que se van a mencionar y son algunos medidores e indicadores que proporcionan información. Hay diferentes clasificaciones para sistemas más complejos. Entonces, también vamos a encontrar algunos instrumentos que sirven de apoyo
no son tan necesarios o tan críticos al momento de la operación del vuelo. Instrumentos de vuelo. Son los instrumentos utilizados para controlar la actitud de la aeronave en vuelo. Se conocen como los instrumentos de vuelo y los básicos son los siguientes. El altímetro, y el altímetro que está indicado en la parte derecha de la imagen. Tenemos luego el indicador de velocidad de la aeronave, el Airspeed Indicator, que está en la parte izquierda. Luego tenemos el indicador de dirección magnética, que está justo en la parte baja, que tiene la brújula indicación aquí de la aeronave y tiene también el sentido, los rumbos, norte, sur, este y oeste. El indicador de dirección magnética, que tiene forma de brújula, que está aquí abajo, y el horizonte artificial, que es el que está justo al centro, que indica la actitud de la aeronave, cuando hace un roll, cuando hace un pitch, cuando podemos diferenciar tanto del cielo como de la parte de la tierra, para que el piloto tenga una sensación a dónde se encuentra y de la actitud de la aeronave. Además encontramos dentro de estos instrumentos algunos como el coordinador de giro, que es el Turn Coordinator, que está en esta parte, que tiene una especie de bola que dependiendo de cuando se hace el movimiento del rol, aquí va marcando la cantidad del desplazamiento que se da en la posición. Y luego también tenemos el indicador de la velocidad vertical, la velocidad a la que asciende o desciende la aeronave. Es importante mencionar también que los instrumentos del indicador de aire, el horizonte artificial, el altímetro y la dirección magnética. Estos cuatro elementos se conocen como la T básica. Los otros elementos son instrumentos de apoyo y sirven para orientar al piloto al momento del vuelo. Bien, en la siguiente figura nosotros estamos viendo la animación, cómo es el funcionamiento y el desplazamiento de los diferentes indicadores. Ahí pueden ver el altímetro, cómo se modifica el valor de la altitud. Tenemos el vertical speed, el indicador del horizonte que da la navegación. La parte en ese momento se está moviendo el indicador del airspeed, estado en nudos, la indicación. Y aquí en la parte baja aparece un instrumento de radionavegación, que es la forma en cómo interactúan estos instrumentos y se modifican dependiendo de los cambios que hay de los parámetros en vuelo. El avance de la tecnología en la parte electrónica ha permitido que la confiabilidad en los sistemas, en los instrumentos primarios y secundarios que son eléctricamente operados, ha permitido que muchos sistemas puedan mostrarse en pantallas LCD y que puedan ser transferidas la información del piloto al copiloto o también llamado el capitán al primer oficial. Bien, también a pesar de que la tecnología está avanzando, los sistemas siempre necesitan tener un respaldo y elementos que den un, un soporte en caso de tener alguna emergencia. En este caso, en la figura, en la parte derecha inferior de la imagen se muestran los tres instrumentos. Tenemos el indicador de velocidad, el indicador de altitud y el altímetro. Estos elementos siempre están brindando la información a pesar de que tengamos el dato aquí de manera digital en la pantalla. Los instrumentos del motor se muestran en la tabla número 1, algunos de los parámetros que se censan a través de los elementos y se muestran en los indicadores. Tenemos en la parte de los motores recíprocos indicadores de presión, temperatura, tenemos también la cantidad de combustible, presión de combustible y las revoluciones del motor. En los motores de turbina tenemos presión de aceite, temperatura de gases de escape, cantidad de combustible. Podemos observar que tanto en motores recíprocos como en turbina hay parámetros que son importantes de estar monitoreando al momento de la operación de la aeronave.
En las cabinas de las aeronaves, en la parte central, encontramos